Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, como siempre, vamos a estar chismeando, analizando y comentando sobre todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tengo un tema que sinceramente me tiene bastante impactada. Así es, hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el corazón de muchos, incluyendo el mío. Prepárense porque vamos a desmenuzar los rumores, las especulaciones y todo el drama detrás de la supuesta separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande, nuestra pareja favorita de la serie Love is in the Air, al parecer, podrían estar en crisis, o peor aún, separados. Ya saben, amigos, cuando hay rumores de este tipo, yo me pongo las gafas de detective y me pongo a investigar a fondo. Y es que aunque no haya confirmación oficial, las señales, las pistas y los indicios, a veces, hablan por sí solos. ¿Será cierto? ¿Se acabó el amor entre Kerem y Hande? ¿Qué pasó realmente? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Antes de continuar, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Me ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el chismecito. Bien, empecemos por el principio. Para los que quizás no estén tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, además de ser los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretan a Serkan Bolat y Eda Yildiz, respectivamente, también comenzaron una relación en la vida real. Su romance al principio se mantuvo en secreto, pero pronto los paparazzis y sus propios gestos en redes sociales delataron su amor. Los fans, por supuesto, enloquecieron con la noticia. Era como un sueño hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos juntos también en la vida real era perfecto. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy enamorados. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban juntos, parecían la pareja ideal. Y claro, todos esperábamos que este amor durara para siempre. Incluso muchos soñaban con una boda. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hay momentos difíciles y, según los rumores, parece que las cosas no han sido tan perfectas como creíamos. Las primeras señales de alerta empezaron a aparecer hace unas semanas. Los fans más observadores notaron que Kerem y Hande habían dejado de interactuar tanto en redes sociales. Ya no había fotos juntos, ni comentarios románticos, ni señales de cariño. Esto, por supuesto, encendió las alarmas en el fandom. Empezaron a circular rumores sobre posibles peleas, desacuerdos y hasta infidelidades. Rumores que, por supuesto, aún no han sido confirmados. Pero la ausencia de la pareja en eventos públicos y la falta de publicaciones conjuntas alimentaron la especulación. Pero, ¿qué fue lo que realmente detonó esta ola de rumores? Para entender mejor la situación, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Love is in the Air fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable, y esa misma chispa se trasladó a la vida real. La serie les dio fama, pero también los unió de una manera que traspasó la ficción. Los fans se enamoraron de la pareja, no solo por sus personajes, sino también por la forma en que se relacionaban en la vida real. Eran tiernos, divertidos, y se veían genuinamente felices juntos. La noticia de su romance fue recibida con júbilo. Los fans se sintieron partícipes de su historia de amor, celebrando cada foto, cada comentario, cada viaje. Parecían una pareja de cuento de hadas, y todos soñaban con que su amor fuera eterno. Incluso se hablaba de planes de boda, y los medios de comunicación no hacían más que alimentar esa ilusión. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Con el tiempo, las agendas apretadas, las presiones del trabajo y las expectativas del público pudieron haber comenzado a pasar factura a la relación. Otro punto importante a tener en cuenta es la agenda de ambos actores. Kerem, como sabemos, tiene muchos proyectos en su haber. Ha participado en varias series y películas tanto en Turquía como en el extranjero. Hande, por su parte, también está muy ocupada. Tiene contratos publicitarios, es imagen de varias marcas importantes y, por supuesto, también tiene proyectos actorales en puerta. La distancia, amigos, a veces es un factor muy complicado en las relaciones. Y es que cuando dos personas tienen agendas tan apretadas, es difícil coincidir, pasar tiempo juntos y mantener viva la llama del amor. ¿Podría ser este uno de los motivos de su supuesta separación?
Las grabaciones en diferentes países, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre, podrían haber influido en la dinámica de la pareja. Imaginemos la situación: Kerem grabando una película en otro país, mientras Ande está en un rodaje publicitario en otra ciudad. Los pocos momentos que pueden pasar juntos se ven interrumpidos por compromisos laborales y obligaciones. La comunicación se vuelve más difícil, las conversaciones se acortan y la conexión emocional se debilita. Además, no olvidemos las presiones del mundo del espectáculo. La fama, la atención mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Constantemente están bajo la lupa, cada movimiento es analizado y cualquier gesto es interpretado. Esta presión constante, sin duda, puede afectar la estabilidad emocional de la pareja, generando estrés y tensiones. Por supuesto, también están los rumores sobre terceras personas. Se ha especulado mucho sobre si alguno de los dos ha rehecho su vida con alguien más. Pero hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas teorías. Los rumores de infidelidad, aunque comunes en el mundo del espectáculo, suelen ser infundados. Sin embargo, la posibilidad siempre está presente, y es algo que los fans consideran al analizar la situación. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, no ha tardado en sumarse a la especulación. Los medios han publicado artículos, fotos y vídeos analizando cada movimiento de Kerem y Hande. Han entrevistado a supuestos amigos de la pareja, quienes han revelado algunos detalles sobre su relación. Pero como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas. En estos artículos, se han analizado las publicaciones de ambos en redes sociales, prestando especial atención a la ausencia de fotografías juntos y a la falta de interacción entre ellos. También se han comentado los eventos a los que han asistido por separado, y se han especulado sobre los motivos de esta separación. Las entrevistas a fuentes cercanas a la pareja suelen ser la comidilla de los medios. Estas fuentes, que a menudo permanecen en el anonimato, revelan detalles sobre la relación, como posibles peleas, desacuerdos o incluso infidelidades. Sin embargo, es importante ser cautelosos con esta información, ya que a menudo carece de veracidad y solo busca generar polémica. La falta de una declaración oficial por parte de Kerem y Hande es lo que más alimenta los rumores. Si fuera todo falso, ya habrían salido a desmentir las especulaciones. Pero el silencio a veces es la peor respuesta. ¿Por qué no han salido a aclarar la situación? ¿Están esperando el momento adecuado? ¿Quieren mantener su privacidad? Son preguntas que los fans se hacen constantemente. El silencio en este caso puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una señal de respeto hacia la relación, de querer mantener la privacidad y no exponerse a la opinión pública. También puede ser una forma de protegerse, de no querer alimentar más los rumores y especulaciones. Pero también puede ser una confirmación tácita de la crisis. En fin, amigos, este es el panorama actual sobre la supuesta separación de Kerem y Hande. Una noticia que sin duda ha generado mucha tristeza y preocupación entre sus fans. Personalmente espero que todo se solucione y que puedan ser felices juntos, ya sea como pareja o por separado. Me encantaría que el amor que se profesaban en la pantalla se tradujera en una relación duradera en la vida real. Pero como sabemos, el amor es complicado, y a veces, las cosas no salen como uno espera. En el mundo del espectáculo, las separaciones son comunes. La presión, la fama, la distancia y las diferentes prioridades pueden desgastar cualquier relación. Sin embargo, también es cierto que muchas parejas logran superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. En el caso de Kerem y Hande, la esperanza de que puedan encontrar la felicidad juntos sigue viva en el corazón de sus fans. Esperamos que, sea cual sea su decisión, puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Qué pasará con Kerem y Hande? ¿Volverán a estar juntos? ¿Confirmarán su separación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguiremos atentos a cada movimiento, analizando cada publicación y esperando con ansias una respuesta oficial. Es importante recordar que detrás de la fama y la popularidad hay personas con sentimientos y emociones. Kerem y Hande son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Independientemente de lo que suceda, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué piensan ustedes, mi gente linda?
¿Creen que Kerem y Ander realmente se separaron? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Esperan una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la fama y las presiones del mundo del espectáculo fueron las causantes de esta supuesta separación? ¿O creen que hubo otros factores como la incompatibilidad, la falta de tiempo o las terceras personas? ¿Cómo creen que afrontarán esta situación? ¿UE con acento consejo les darían? También quiero saber qué esperan de ellos en el futuro. ¿Creen que, a pesar de todo, puedan mantener una amistad? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en un proyecto? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? No se queden callados. Comenten. Compartan sus opiniones. Me encanta leerlas y saber qué piensan sobre este tema. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Resumiendo, hemos hablado sobre la supuesta separación de Kerem Bürsin y Ander Zel, los rumores que circulan, las señales que han encendido las alarmas y las posibles causas de esta situación. La verdad aún es incierta, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado del análisis, del chismecito y de la conversación. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Me ayuda muchísimo. Y ahora, la parte más importante, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué piensan, cuáles son sus teorías, qué esperan que pase con Kerem y Ande. Me encanta leerlos. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan mucho a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, y que el chismecito nos acompañe. Chao, chao.